componentes últimos, a saber, las observaciones sensibles, inmediatas e incorregibles, en la que consiste el mundo del observador. La estructura presentada de este modo es reflejada en el lenguaje. Más precisamente se puede mostrar por un análisis lógico que las proposiciones en las que se expresa el conocimiento son reducibles de un modo similar a las proposiciones elementales que se corresponden uno a uno con los ítems reales o posibles de la experiencia sensible. La relación entre proposiciones complejas y elementales es una función de verdad. En la medida en que la verdad de una proposición compleja dependa únicamente de la verdad o falsedad de sus componentes simples, no es cuestión de añadir nada más, sino solamente de un grado mayor de complejidad lógica. No se añade nada porque las proposiciones de la lógica y de la matemática solo se interesan por regular las relaciones formales entre símbolos. En sí mismas no dicen nada sobre el mundo y no tienen contenido. Su función es establecer equivalencias y relaciones de derivación entre otras proposiciones, y aunque sean necesariamente verdaderas, si es que lo son, esto es porque son tautológicas, verdaderas, por definición o utilización, una terminología más antigua, analítica. El ataque contra la metafísica también estaba basado, el positivismo lógico también tenía esto, que tenía un ataque contra la metafísica. Cuando persuadidos de estos principios recorremos la biblioteca, ¿qué estrago deberíamos hacer? Si tomamos en nuestras manos, por ejemplo, un volumen de teología o de metafísica escolástica, preguntamos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad o los números? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental sobre hechos y la existencia? No. Pues al fuego con él, porque no contiene más que sofistería y engaños. Esta cita fue tomada del Enquiry Concerning Human Understanding de David Hume. Es una declaración excelente de la posición positivista, en el caso de los positivistas lógicos. Se puso de epíteto lógico porque ellos pretendían añadir los descubrimientos de la lógica moderna. En particular creían que el simbolismo lógico que ha sido desarrollado por Freud, Peano y Russell sería útil, pero su punto de vista general es exactamente el mismo que el de Hume. Como él dividía las proposiciones significativas en dos clases: proposiciones formales, como las de las lógicas o de la matemática pura, que ellos tienen por tautológicas, y proposiciones de hecho, fácticas, de las que se exigía que fueran verificables empíricamente. Se suponía que esa división es exhaustiva, de suerte que si una oración no llegaba a expresar algo que sea formalmente verdadero o falso, ni algo que pueda ser probado empíricamente, se consideraba como no constituyente o no constituía una proposición alguna en absoluto. Puede ser que tenga significado emotivo, pero literalmente carecerá de sentido. A una gran parte de la producción filosófica se le estimaba que entraba dentro de esta categoría, la que trata de lo absoluto o de las entidades trascendentes, o de la sustancia o del destino del hombre. Decían que estas aserciones eran metafísicas y que la conclusión que se sacaba era que si la filosofía ha de construir una rama genuina del conocimiento, tenía que emanciparse de la metafísica. Ataques contra la metafísica se presentan con frecuencia en la historia de la filosofía. He citado a Hume y podía haber citado también a Kant, que sostiene que el entendimiento humano se pierde en contradicciones cuando se aventura a ir más allá de los límites de la experiencia posible. La originalidad del positivismo lógico está en que hace depender la imposibilidad de la metafísica no de la naturaleza de lo que puede ser conocido, sino de la naturaleza de lo que
se puede decir, la acusación contra la metafísica era que viola las reglas a que una proposición debe someterse para tener una significación literal. Con la eliminación de la metafísica, los positivistas de Viena creían también arrinconada la teoría del conocimiento, pero en esto se engañaban. La primera fuente de las dificultades fue la noción de proposiciones elementales. Tanto su carácter como su naturaleza se convirtió en objeto de discusión. Al principio, como he dicho, prevaleció el modo de pensar que estas proposiciones se referían a las experiencias internas o externas del sujeto. Ese punto de vista se adoptó porque parecía seguirse de la adecuación del sentido de una proposición con el método de su verificación, porque en última instancia una proposición es verificada realmente solo por medio de alguna experiencia que alguien tiene. En la mayoría de los casos la verificación consistiría en la percepción de algún objeto físico, pero se sostenía siguiendo a Russell y en último término a Berkeley, que a los objetos físicos que se perciben había que analizarlos en relación con las sensaciones que se tienen, o como Russell expresa, con la percepción de datos sensoriales. Aunque los objetos físicos pueden ser accesibles públicamente, se estimaba que los datos de los sentidos son privados. No puede pensarse que participamos literalmente de los datos sensoriales del otro, ni más ni menos que no podemos participar literalmente de los pensamientos o imágenes y sentimientos de otro. El resultado fue que la verdad de una proposición elemental podía registrarse directamente únicamente por la persona cuya experiencia hacía relación, y no sólo era su juicio soberano en el caso más favorable, que se le tenía por infalible. Hablemos ahora de la concepción heredada. La concepción heredada, las proposiciones de los empiristas lógicos respecto a algunos temas claves de la filosofía de la ciencia, el origen de los sentidos de los enunciados, la puesta a prueba de las teorías, el concepto de la explicación científica y la unidad de la ciencia, entre otros. Se conoce como el nombre del colectivo de concepción heredada. Las nociones Recipe View, Standard View o en lengua castellana concepción heredada ha gozado de una enorme difusión y popularidad entre los epistemólogos, metodólogos e incluso historiadores de la filosofía de la ciencia. El éxito de esta denominación es comparable en su modesta escala al de expresiones como secularización, desencantamiento del mundo, conglomerado arcaico o incluso paso de mito a logos, al igual que estos últimos constructos historiográficos, aquellos no sólo han servido para definir acuerdos locales en la exégesis de sofisticados procesos históricos filosóficos, más o menos bien establecidos, sino que han sido interpretados como enclaves decisivos para el desarrollo subsiguiente de la disquisición teórica. La revisión de estos lugares de consenso también ha puesto casi siempre un cambio significativo en la forma de comprender dichos procesos históricos y en el modo de plantear el futuro inmediato reservado a las alternativas llamadas a ocupar su lugar. No obstante, cada una de estas nociones tuvo unas circunstancias de gestación específicas y consideradas en conjunto. Experimentaron un destino particular en función de sus peculiaridades y de los marcos epistémicos y disciplinares que se movieron, pero a diferencia de las expresiones de Dodds, Weber o Troxler, la Recipe en lo sucesivo, concepción heredada y sus variaciones han sido utilizadas para definir una postura a la que enfrentarse abiertamente. Fue Hilary Putnam el primero en poner en circulación el concepto concepción heredada en su famoso artículo What Theory Work Now, y Frederick Super, quien la consagró en su Teorías científicas
estructura de teoría científica. Putman pretendía identificar la función que desempeñan las teorías en la ciencia, cuestionando la visión entonces vigente de que constituyen cálculos parcialmente interpretados, en los que sólo los términos observacionales están directamente interpretados. La concepción heredada, asentada en la dicotomía observacional teórico, consistía en sostener que los términos de la observación se aplican o podría llamarse casos públicamente observables y significan las cualidades observables de estas cosas, mientras que los términos teóricos corresponden a las restantes cualidades y a las cosas inobservables. La imbricación entre términos observacionales y términos teóricos genera un sistema axiomático que inicialmente puede pensarse que no está interpretado y que adquiere un significado empírico, como resultado de la especificación del significado de los términos de observación solamente. El debate de fondo era, por tanto, y aunque suene paradójico, si la observación permanece o no cargada de teoría. Hilary Putman se situaba en la escala de los filósofos como Jackson y Popper, que afirmaban que sí lo estaba. Frederick Supek, por su lado, iba un poco más allá, incidía también en la caracterización sintáctico-axiomática de las teorías científicas, pero buscaba más bien dilucidar la procedencia del fracaso del positivismo lógico con el objetivo de transitar hacia otro desarrollo filosófico, entonces incipientes, esto es, reposicionar los límites de las reacciones históricas a esta supuesta concepción heredada y establecer el alcance de los enfoques semánticos estructurales representados en la figura de Supek y notablemente desarrollado por Schneck. En otro contexto, Stegmuller, Waxer y Moulines, entre otros. En el trabajo mencionado, Teorías de la estructura científica, de 1974, Supek estudió los fundamentos históricos y el desarrollo de la concepción heredada, incorporando no sólo la visión de Putman, centrada en la duplicidad de términos teóricos, términos observacionales, y en la epistemología de teoría, sino en la cuestión de las reglas de correspondencia, de la formación y del estatus de la lógica condicional. En ese contexto resumía la versión final de la concepción heredada, promovida principalmente por Carnot y Hempel y con la contribución de personalidades tan variadas como Bergman, Durkheim, Bright Whiting y muchos más.